Saludamos a la audiencia que se suma a esta nueva entrega de Entrevistas El Espectador. En esta oportunidad el invitado es Holman Morris, gerente del Sistema de Medios Públicos RTBC. Holman, bienvenido. Gracias, Joseph, gracias por la invitación a esta sección cultural del periódico El Espectador. Bueno, y es el invitado a Entrevistas El Espectador porque hay mucha tela de donde cortar, mucha polémica, muchas preguntas que están por allí haciéndose la audiencia, sobre todo en redes sociales, y porque además el Sistema de Medios Públicos o varias de sus producciones están nominados a los India Catalina, y porque también al finalizar la semana pasada la FLIP emitió un comunicado, emitió una información en el que dice que hay presiones para censurar, coartar algunas opiniones que se generan desde RTBC. Entonces la primera pregunta que le quiero hacer es, ¿usted como gerente del Sistema de Medios Públicos ha ordenado vetar o ha ordenado que alguien no diga X o Y cosas sobre el gobierno de Gustavo Petro en estos espacios? Lo primero que tengo que decir es que es totalmente falso, totalmente falso. Desde mi gerencia, yo no he impartido directrices o lineamientos para censurar ni para hacer listas negras, todo lo contrario. Aquí hay una franja de opinión que es totalmente autónoma, que tiene sus directores totalmente autónomos, inclusive el académico Ricardo Vargas, que tiene uno de los programas para mí más interesantes que puede haber hoy en la televisión colombiana. Un país sumergido en ese conflicto atroz de la guerra contra las drogas. El canal público tiene un programa permanente semanal de análisis y ese profesor formado en la academia le dice a la FLIP algo muy interesante, algo elemental de las ciencias sociales, de la ética para hacer cualquier informe investigativo es el contraste. Yo hubiera querido que por lo menos nos hubieran llamado para hacer el contraste de esas informaciones que ellos señalan y que dicen que son supremamente irresponsables, que pone en peligro a RTBC y sobre todo que acaba con mi reputación y con mi trabajo de más de 30, 35 años de experiencia periodística. Yo creo que eso no se hace. Yo interpreto eso como una carta, más no como un informe investigativo. Y me llama la atención, Joseph, que recoge unos dichos de El Colombiano, del periódico El Colombiano. Decir, a nosotros, y aquí me han dicho varias veces, nos llegan quejas de comportamientos en diferentes salas de redacción, pero no tenemos forma de contrastarlo. Y no porque me llegue una denuncia quiere decir que esa sea la verdad. Y no porque me llegue la puedo ir convirtiendo ya en una noticia y en un titular. Eso necesita investigación. Porque uno sabe como periodista que detrás de estas filtraciones también hay unas intenciones. Yo lo voy a decir con todo respeto y seguramente esto va a generar polémica. El informe de la FLIP le está haciendo caso al periódico El Colombiano y termina la FLIP comportándose como una caja de resonancia de grandes medios de comunicación de este país. Hoy RTBC está aportando a la democracia colombiana otro relato que dista mucho del de los grandes medios de comunicación de este país. Y eso sabemos que molesta mucho, incomoda mucho, pero esa es la democracia. Para terminar con el tema del colombiano, mira, Joseph, nosotros sabemos que en Antioquia, especialmente en el periódico El Colombiano, que pertenece al entorno del expresidente Álvaro Uribe Vélez, que uno de los dueños del Colombiano hoy, el más importante, es testigo en el caso de Santiago Uribe, a favor de Santiago Uribe en el caso de los 12 apóstoles, pues están muy incómodos con la posición de RTBC y no han encontrado otra forma para golpearnos, para demeritar, para desprestigiarnos, que hacer ese tipo de filtraciones sin ningún tipo de rigor investigativo. Uno podría entender ese señalamiento que usted hace de los medios de comunicación que pertenecen a familias poderosas o a grupos económicos y tal, pero el señalamiento que usted hace de la FLIP, ¿qué interés puede tener la FLIP para plegarse a esa narrativa
que usted dice tienen algunos medios de comunicación sobre su gestión? Bueno, Joseph, hagamos unas pausas. Los señalamientos sobre la composición del espectro mediático en Colombia no la hace Holman Morris. Eso ya está estudiado, lo hizo en su momento Reporteros Sin Fronteras, acaba de ser una tesis premiada en el Círculo de Periodistas de Bogotá, y es un hecho, es una realidad. La concentración de medios de comunicación en Colombia en manos de grandes grupos económicos no ayuda a la democracia colombiana. Eso es un hecho irrefutable. Eso no ayuda a que esta sea una democracia más saludable. Digamos, el colombiano pertenece a unos grupos económicos. El Tiempo pertenece al grupo Sarmiento Angulo. El Espectador, Caracol Televisión y Blue Radio pertenecen al grupo Aval, que es el grupo Santo Domingo. RCN al grupo empresarial Ardila Lule. ¿Ustedes creen que estos grandes grupos económicos adquieren medios de comunicación para hablar mal de los intereses particulares o los intereses de negocios que tienen? Pues no. En la mayoría de los casos se hacen es para apalancar negocios. Primer punto. Y varias personas que han pasado a lo largo de los años de la creación de la FLIP han pertenecido a estos grandes medios de comunicación. Entonces, es ahí lo que me generan dudas, y creo que tengo todo derecho a tener dudas y a llamar al respeto al trabajo que estamos desarrollando en RTBC. El trabajo que estamos desarrollando en RTBC no se nos puede descalificar a un grupo de trabajadores. Son más de 300 periodistas entre radio y televisión, más de 1.500 contratistas. No se puede descalificar por 2 o 3 cartas. Sobre ese punto, vuelvo a lo de la FLIP. Usted dice que le hubiera gustado tener una llamada de contrastación de este informe que hizo la FLIP. Ahora usted hace un señalamiento sobre esto que está denunciando la FLIP. ¿Usted ha tenido la oportunidad de conversar con alguien allí en la FLIP para contrastar esta denuncia o esta observación que hace? Nosotros le enviamos, Joseph, 3 cartas por la preocupación que teníamos sobre un informe que saca el portal Infobae que confunde emisoras de paz, las 20 emisoras de paz, especialmente las del Cauca, las confunde con emisoras de las disidencias de las FARC. Esa confusión le trajo amenazas a los periodistas, especialmente de nuestra emisora en el Tambo Cauca y todas las emisoras de paz. Nosotros pedimos la rectificación que nunca se hizo, por el contrario recibimos fue grosería, y le enviamos 2 cartas a la FLIP expresando nuestra preocupación que nunca recibieron respuesta. La sorpresa mía es que los periodistas de las emisoras de paz que están en zonas de conflicto, que están en el territorio, que son hombres y mujeres humildes, trabajadores, profesionales del territorio, nunca se han sentido respaldados por la FLIP. Al no recibir respuesta en 2 cartas de un hecho que fue público, pues yo interpreto que no se quiere tener mayor comunicación con la gerencia de RTBC o que sencillamente no les interesa nuestra opinión. ¿Usted considera que esas observaciones que hace sobre la FLIP también de alguna forma no perjudican el mismo espíritu de esa fundación, que es justamente propender por la libertad de prensa y visibilizar las denuncias de periodistas? Incluso creo que usted en el pasado recurrió a la FLIP. Yo reconozco que en el pasado recurrí a la FLIP cuando era evidente la persecución de los organismos de seguridad del presidente Álvaro Uribe contra mi persona, contra mi familia, contra mi proyecto periodístico. Se elevó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero aquí surgen dudas. Por ejemplo, yo tengo que recoger las dudas de mis periodistas en región y de otras voces que no se sienten representadas en la FLIP. Eso es válido.
Y entonces aquí tenemos que tener claridades. O la FLIP representa a un conglomerado de medios privados y a los periodistas que hacen parte de esos medios privados, o representa a todos los medios y a todos los periodistas del país. Yo creo que eso no está sucediendo. Y es bienvenido el debate. Te voy a poner un ejemplo. La revista Raya, que es alternativa, que ha pedido en diferentes oportunidades que se pronuncie la FLIP y no ha sido posible. Entonces, ¿por qué? Entonces ahí surgen las dudas que son válidas. Dudas como, por ejemplo, ¿es que acaso los medios alternativos o los medios que no son tan prestigiosos no merecen el amparo y el cobijo de la FLIP? Pues esas son expresiones que manifiestan varios medios alternativos en todo el país y me parece que son totalmente válidas. La semana pasada, en el desarrollo de esta polémica, desde una de las emisoras de Paz, usted hizo un símil, dijo algo así que con los periodistas que hacen parte de RTBC, del sistema de medios públicos, no actúan en manada y no están de alguna forma obedeciendo órdenes. ¿Qué opinión le merece entonces de los periodistas que hacen parte de estos medios privados o medios hegemónicos que son trabajadores también de la información? ¿Ellos sí actúan en manada? ¿Ellos sí obedecen órdenes ciegamente? ¿O cómo usted ve esa labor del trabajador, del periodista? Usted tiene un problema, Joseph, que yo también pasé por medios privados. Entonces, mire la experiencia que yo tengo y que hoy me salva de muchas cosas. Yo he sido periodista independiente, periodista en grandes medios privados como en RCN, Televisión y en El Espectador. Pero también saqué adelante un programa como Contravía durante más de 10 años, vino la persecución. Y después he sido gerente de medios públicos como Canal Capital y como ahora el sistema de medios públicos. Le contesto con una experiencia. Mire, yo era periodista de conflicto armado en RCN Televisión cuando inició el proceso de paz entre las FARC y el gobierno Pastrana. Estando yo en el Caguán, estando yo en territorio, yo veía notas en el noticiero que eran hechas por la inteligencia militar. Recuerdo mucho un incidente que a mí casi me cuesta la vida. Mientras yo estaba en San Vicente del Caguán, RCN Televisión decía que las cárceles de San Vicente estaban llenas de secuestrados de las FARC. Y yo estaba en territorio y eso no era cierto. Entonces aquí operan otros mecanismos de presión, No, yo creo que en los medios privados hay gente muy valiosa, pero siempre, digamos, al final del día saben quién está girando el cheque. Yo no encuentro en ninguno de los medios privados por los que yo he trabajado a alguien que se atreva a levantar la mano, si es en el caso de RCN Televisión, a levantar la mano para decir cómo es el monopolio de la empresa azucarera en Colombia. Ustedes tienen que saber que el grupo Ardila Lule es de los mayores productores de azúcar. Y ese es un conflicto de intereses que al final afecta la libertad de expresión y la libertad de prensa en Colombia y en cualquier país del mundo. Conflicto de intereses cuando usted compra medios de comunicación, un gran grupo empresarial compra medios de comunicación como La Cereza en el Banana Split de un gran conglomerado empresarial, no es precisamente siempre para hacer periodismo, sino para apalancar negocios. Hablemos de la estrategia que usted ha venido implementando desde que empezó en la gerencia de RTBC. Una de ellas es el noticiero de RTBC, que entre otras cosas está nominado a, recuérdeme Nosotros, el noticiero de RTBC Noticias Jobs tiene 2 nominaciones, una del público y otra se me escapa ahorita la categoría, y tiene otra categoría. Mejor noticiero del público y otra mejor noticiero de los organizadores de los premios India Catalina. Pero aparte de eso, yo creo que nos hemos ganado 2 reconocimientos ya muy importantes. Según el Instituto Reuters, el noticiero de RTBC Noticias es el de mayor credibilidad junto con Noticias 1 en Colombia. Ese informe salió
apenas el segundo semestre del año pasado. Y recientemente se acaba de ganar el noticiero de RTBC Noticias, se acaba de ganar el premio al mejor noticiero de canales públicos de América Latina. Estos argumentos, fíjate cómo son las cosas, Joseph, estos argumentos no aparecen en el momento de los señalamientos y de las acusaciones a RTBC. Te voy a contar otra cosa. Cuando yo llego, lo primero que hago es nivelar los honorarios de periodistas de radio y periodistas de televisión. Yo encuentro un escenario donde hacía 2, 3, 4 años no se les aumentaban honorarios. Se aumentan horarios. Eso puede generar un ambiente de caos y de zozobra, como todo lo que han venido haciendo. Esta entidad no tenía una cafetería para los empleados y contratistas de la entidad. Nosotros ponemos la cafetería. Entonces, esos son hechos reales. Varios de los funcionarios en el tema periodístico fueron promocionados. Iván, se me escapa ahorita el apellido del director de Radiónica. Nosotros promocionamos a Iván, promocionamos otra serie de personas que venían de tiempo atrás por su profesionalismo. Ahí está Jaime Monsalve también. Ampliamos la planta de redacción de los noticieros, del noticiero de televisión. Yo encuentro un noticiero de televisión, de la televisión pública del Estado colombiano, que tenía media hora al mediodía, no había ninguna emisión. Me parece que eso, en nuestra opinión, en la visión de la nueva gerencia, no se compadece con la realidad que vive Colombia. Lo ampliamos a 2 horas, ampliamos a 1, apareció el noticiero en las noches, aparecieron ahora los noticieros del fin de semana, y esa información, y que en convergencia estamos haciendo con Radio Nacional de Colombia, pues nos está convirtiendo hoy en el mejor canal de televisión pública del país y está llevando a que Radio Nacional de Colombia tenga los mejores indicadores de audiencia en los últimos 10 años. Esa es una parte de la estrategia, aumentar la franja informativa y de opinión, pero también hay otra parte que tiene que ver con la opinión y es la contratación de youtubers, influenciadores que han sido afines al gobierno de Gustavo Petro o han sido afines a la figura de Gustavo Petro desde antes de ser presidente. Esta estrategia también ha tenido críticas porque pues se señala de que allí puede encontrar una información no muy confiable de parte de estos influenciadores o de parte de estos generadores de contenido. ¿Por qué contratarlos en el sistema de medios públicos y qué se busca con estas contrataciones? Bueno, yo no veo dónde está la crítica y ponía el ejemplo Joseph. La Luciérnaga. Entonces la Luciérnaga sí puede contratar humoristas, la Luciérnaga sí puede tener 4 horas al aire para, desde el humor, criticar a quienes ellos consideren que hay que criticar, según la versión de ellos. Claro, pero la crítica está en que este es el sistema de medios públicos y esa es una, de nuevo, como usted bien lo explicó al principio, eso es un medio privado. Sí, el sistema de medios públicos no va a vetar a nadie por sus opiniones políticas, ni la gente que esté en contra del gobierno Petro o que esté a favor del gobierno Petro. ¿Se ha vetado gente que está en contra del gobierno Petro? No vamos a vetar a nadie. Y el argumento no puede ser, porque como me lo planteas es que como son youtubers, y aquí han planteado, sobre todo el Centro Democrático, ha planteado que como son youtubers se les tiene que condenar a que no tengan puesto, a que no tengan salario, a que no tengan trabajo. Yo no voy a hacer eso. Esa para mí, aquí, digamos, a los delincuentes, a los que tienen deudas con la justicia, sí, se les puede hacer aparte. Pero ahora, que estos jóvenes hayan sido afines al gobierno Petro, pues sí, yo no creo que eso sea un pecado. Y seguramente aquí hay gente que también no es afín al gobierno Petro y también trabaja acá. ¿Y a esos youtubers se los contrató por ser afines a Gustavo Petro? No. Pues cuando yo llegué a la gerencia de RTBC, ya estaban contratados 2, que son Don Izquierdo y Wally. En el caso de Don Izquierdo está contratado porque es experto en el manejo de redes sociales. Y esa es una realidad hoy en el mundo.
las empresas privadas de comunicaciones o no tienen redes sociales. Esas redes sociales se manejan con community managers. Yo todavía no conozco la facultad de community managers o dónde se forman, ¿no es cierto? Pues para exigirles un título, venga, el título de community manager, o sí, ¿no es cierto? Entonces, o son periodistas o acreditan una experiencia en el manejo de redes sociales. Pero aquí se les ha contratado para que manejen las redes sociales del calentado, del sistema informativo. ¿Qué es manejar esas redes sociales? Poner ese contenido en redes sociales. Yo no los estoy contratando por la opinión que tengan. No. El caso de Wally, igual, Wally es un tipo que tiene un programa en redes sociales que tiene altísimos seguidores, pues a mí me interesa que esos seguidores se vengan para acá. Y ahora Levi Rincón, me interesa que Levi Rincón esté aquí y que se traiga a sus seguidores, pero ¿sabes qué es lo que más me interesa? Que tengan la posibilidad de hacer otra lectura de país diferente al 98.9% de lectura de país que se hace desde los grandes medios de comunicación. ¿Cuál es su opinión sobre las bodegas que están allí funcionando en las redes sociales? Bodegas de un lado, bodegas de un otro, y a varios de estos opinadores, youtubers, se les señala de pertenecer a esas bodegas. Ellos han dicho que no, que tienen una opinión política y que la expresan abiertamente. Pero ¿cuál es su opinión sobre ese juego bodeguero que está allí en redes sociales? Bueno, primero que yo no conozco la existencia de tales bodegas, digamos. Siempre se ha venido hablando y sobre todo cuando se acercan campañas políticas. Recuerdo mucho la campaña política de Gustavo Petro que se dijo que había un galpón lleno de bodegas. Yo eso lo desconozco. Segundo, yo no soy amigo de ese tipo de prácticas porque he sido víctima de ellas. Tercero, tengo la claridad también, Joseph, para decir quien organice campañas de desprestigio es un criminal. Y lo he dicho, no se lo digo a usted por primera vez, lo he dicho y lo he mantenido permanentemente. Quien pague campañas de desprestigio, en mi opinión, es un criminal. Porque en esas redes, pagando campañas de desprestigio, se está acabando la vida de las personas. Uno, la vida de familias, y en muchos casos se está endilgando delitos a personas totalmente inocentes. Ahora, yo no estoy de acuerdo reitero, yo no estoy de acuerdo con esa práctica, y desconozco si hay bodegas, o más bien no, sí, presumo que hay bodegas, presumo que hay gente que contrata esas campañas de desprestigio a lo que se llaman bodegas. Te lo digo que lo presumo porque que a mí me lleguen al día 50, 100, 200 mensajes acusándome de un delito permanentemente, cada hora, cada 30 minutos, pues yo digo, esto es una campaña de desprestigio que alguien está pagando. Y nosotros, RTBC y Holman Morris, está siendo víctima de ellos. Yo desapruebo totalmente esa práctica. ¿Cuál va a ser el papel de RTBC, el sistema de medios públicos, en lo que se avecina con la consulta popular que convocó o va a convocar o está convocando el presidente Gustavo Petro? ¿Veremos un crisol amplio para escuchar las opiniones de un lado y las opiniones obviamente desde el gobierno? ¿O cuál será ese papel? ¿Y por qué lo pones en duda? No lo pongo en duda, lo pregunto porque se avecina y ya está pasando que hay un ambiente de polarización máximo y el sistema de medios públicos debería estar en ambos aspectos. Es válida, tranquilo, es válida la pregunta. Pues es hacer periodismo, ¿no? Pues no, frente a eso no tengo nada más que decirte. Hacer periodismo, se están creando unos comités y eso es noticia, se tendrán que cubrir. La participación, como se está cubriendo la oposición del Centro Democrático a la consulta también, se tiene que cubrir. Yo en realidad no le veo misterio a eso, Joseph. Pues digamos, un poco viendo las cosas en perspectiva, ¿cierto? ¿Quién cree usted o a quién le conviene ese desprestigio que se le está haciendo o usted dice que se le está haciendo a su figura y al sistema de medios públicos? ¿A quién le conviene? Sí, yo creo que este es el fondo del tema, y ese interesante el debate. ¿Se puede construir una democracia, Joseph, solamente con una visión de país?
Uno, esa visión de país es solamente la que tienen los grandes medios de comunicación. En esa visión de los grandes medios de comunicación no caben otras lecturas de país. En esas personas, autoridades, poderes que los grandes medios de comunicación entrevistan todos los días como las voces autorizadas, no caben otras voces de país. Por ejemplo, el informe de la FLIP nos señala o nos acusa de que aquí, porque no se entrevistaron a Juanita Gobertus, X, Y, Z, entonces no hay pluralidad informativa. ¿Cuál es el peso de ese argumento? ¿Cuál es el peso de ese argumento? Nosotros entrevistamos autoridades indígenas todos los días, autoridades y líderes campesinos y sociales. ¿Por qué los grandes medios no los entrevistan? Y eso me da pie para mí, para decirles a ellos que no hay pluralidad informativa. ¿Quién decide la pluralidad informativa? Que porque nosotros no llevamos las voces del poder que continuamente entrevistan los grandes medios del país, ¿no somos pluralistas? Ahí hay una equivocación de fondo y una pérdida de perspectiva grandísima. ¿Qué es lo que está pasando de fondo? Te voy a poner otro ejemplo, Joseph. El editorial del periódico El Espectador del día sábado me parece que es terrible y nos pone en peligro. El periódico El Espectador en el editorial del sábado dice que nosotros le hicimos un homenaje a Tiro Fijo. Perdóname, Joseph, es totalmente falso. Y es irresponsable y peligroso. El Espectador publica ese editorial y a las horas ya estaba yo recibiendo amenazas. Yo no me explico cómo nadie del Espectador, ni mi amigo Fidel Cano, ni mi amigo Elber Gutiérrez, toman un teléfono para llamarnos y decirnos, Holman, ¿qué fue lo que pasó? Entonces, con respecto a tu pregunta, Joseph, ese es el fondo. El fondo es por qué quieren golpear y golpear todo el tiempo a RTBC. Ni en el informe de la FLIP, ni en el informe de Infobae, ni en el editorial del Espectador, nadie nunca ha llamado a la oficina de prensa de esta entidad a preguntarnos qué tenemos que decir, por qué pasó lo que dicen que pasó. Y eso me parece que tiene otra doble intención, afectar al sistema de medios públicos en la era o bajo el mandato de un gobierno progresista bajo la dirección de Holman Morris. Entonces yo llamo a que demos el debate tranquilo y transparente, Joseph. ¿Qué es lo que les incomoda? ¿Les incomoda que nosotros estemos televisando el juicio de Álvaro Uribe Vélez? ¿Que es de interés nacional? ¿Que es histórico además? ¿Les incomoda que nosotros, como nunca antes, transmitamos las audiencias de la JEP, donde señala al general Montoya como uno de los determinadores intelectuales de falsos positivos? ¿Les incomoda que también presentamos las audiencias de la JEP, donde las FARC tiene que asumir las responsabilidades por los asesinatos de los diputados del Valle? ¿Les incomoda que aparezcan indígenas, mujeres indígenas presentando noticias? ¿Qué es lo que les incomoda? ¿Les incomoda que efectivamente transmitamos la movilización por las reformas y que esa movilización en términos de rating para el canal público haya sido el rating más alto de los últimos 4 años? Porque había un interés de la gente. Pero entonces yo prefiero que nos digan eso a que nos estén fabricando un día un informe de la FLIP amañado, a que el otro día Infobae nos diga que nosotros tenemos emisoras de las disidencias de la FARC y que al otro día un editorial nos diga a nosotros que hacemos homenajes al terrorismo y a los violentos. Cosas que nos están poniendo en peligro, de las cuales por eso están llegando amenazas y están invitando a la autocensura de los periodistas y las periodistas del sistema de medios públicos. Pero es que además, Joseph, todo el país me conoce y no voy a renunciar a mis convicciones. Mis convicciones es que yo he sido un periodista durante 30 años. He sido un periodista del lado de las víctimas, del lado de los derechos humanos, y por eso me han exiliado y me han amenazado. Y soy un periodista progresista.
sobre su convicción progresista. ¿Cuál es su futuro como gerente de RTBC? ¿Va a seguir? ¿Ha recibido alguna oferta para, por ejemplo, trabajar en comunicaciones de la Casa de Nariño? ¿O qué va a pasar con esto? No, yo no cambiaría en este momento el cargo de ser gerente de RTBC. Y también te confieso, lamento haber llegado tan tarde a la gerencia. Fue doloroso, ese paso fue doloroso para mí, para mi familia. Haber llegado tan tarde y de la forma como se llegó. No, yo creo que he sido un amante de los medios públicos. Soy un convencido que los medios públicos, la radio y la televisión pública, terminan siendo al final del día como una gran ministra de educación en países que urgentemente necesitan educación en democracia y, en el caso de Colombia, una pedagogía para la vida, para la reconciliación entre los colombianos. Y yo creo que este aparato de sistema de medios públicos es muy importante para sacar eso adelante. Yo me siento muy cómodo. Creo que nos va a hacer falta tiempo para lograr varias cosas que queremos hacer. Como gerente del sistema de medios públicos, usted está teniendo visibilidad, mucha visibilidad, y esa visibilidad es importante para futuros procesos electorales. Usted ya intentó en el pasado ser alcalde de Bogotá. El tema de trabajar desde el sector público, como desde la política, desde un cargo público, ¿todavía le suena? Te voy a contar una historia, Joseph. Yo decido ingresar a la política en Canal Capital. Primero porque sabía que no íbamos a tener espacio por fuera del canal quienes en nuestra vida optamos por una posición política de izquierda y quienes optamos más aún por ser progresistas al lado de Gustavo Petro. Imagínese esto, cuando llegó Enrique Peñalosa a Canal Capital, despidió a más de 200 personas. No hubo el más mínimo debate sobre eso. Y quienes ponían en una hoja de vida que habían trabajado con Holman Morris, inmediatamente eran rechazados, tanto de gobiernos locales, de derecha, como del gobierno nacional. El hecho de ver la arremetida antidemocrática del procurador contra el mandato popular y democrático en la alcaldía de Gustavo Petro me llevaron a optar por la política, me llevaron a decidir que el orden de cosas así en Colombia no funciona. Y me llevaron a optar por la política también como una trinchera para preservar mi vida. Mire, si la derecha gana aquí, el escenario para muchos de nosotros son tres: el exilio, la cárcel o la muerte. Porque eso es lo que está planteando, ese nivel de odio que está planteando la oposición política en Colombia hacia las reformas, hacia el cambio, nos va a llevar a eso, y estamos ante el peor nivel educativo, académico, intelectual de oposición en Colombia. Y yo tengo miedo de eso. Que yo tenga aspiraciones políticas, sí, yo no voy a desconocerte a ti que a mí me gusta la política, me quedó gustando, pero ¿por qué? Porque me di cuenta del estado antinatural y antidemocrático de las cosas en este país. Y eso le apuesto yo al cambio. ¿Qué quiere ser? ¿Alcalde de Bogotá? ¿Senador? No, todavía ¿Presidente? No, yo por ahora quiero terminar mi paso por el sistema de medios públicos, quiero marcar la historia del sistema de medios públicos. Por donde yo he pasado, he tratado de hacer historia, y creo que así lo hicimos en Canal Capital, así hayan invisibilizado y haya todo un relato. El mismo relato de hoy era el mismo relato de Canal Capital. Cuando el progresismo llega a medios públicos, máquinas de propaganda, menos mal Semana no es máquina de propaganda de nada, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los medios privados para decirnos a nosotros que somos máquina de propaganda, que tenemos intereses, que se censura? No, creo que eso no funciona así. Por ahora quiero terminar muy bien y pasar a la historia dejando un sistema de medios públicos que quiera la gente. Mira, el tema de los premios, el gran premio al que debe aspirar, y le digo a todo mi equipo, al que debe aspirar
Radio Nacional de Colombia y Señal Colombia, el sistema de medios públicos, es a tener el afecto, el aprecio, el amor y el corazón de la gente. Ser los más vistos en el territorio. Que la gente cuando llegue una cámara y un chaleco de Señal Colombia, la gente salga a abrazarlos y digan, ustedes son los nuestros, ustedes están con el pueblo. Ya pasó un tiempo y no sé si tenga nueva información o haya podido entender un poco más qué fue lo que pasó con el concierto que no se pudo hacer de René y el concierto de la Esperanza. Yo lo tengo claro. Tengo claro lo siguiente, aquí hubo una campaña de desprestigio y amenazas a René. Interna le empezaron a llegar muchos mensajes, muchos correos que manejaban algo, una falacia, una falsedad. Se van a gastar 3.000 millones de pesos en un concierto y mientras tanto Colombia se está muriendo de hambre, no hay plata para escuelas, no hay plata para hospitales, no hay plata para el combustible de helicópteros. Falso, porque esa plata que estaba destinada para ese concierto, estaba destinada un año atrás y es el presupuesto de la misionalidad de Señal Colombia y de Radio Nacional. Nosotros ese dinero no lo podemos gastar en darle gasolina a helicópteros, como alguien lo dijo y salió a repetirlo en todos los medios y no hubo ningún medio ni ningún periodista que lo controvirtiera, que le dijera, no señor, hay un presupuesto asignado y ese presupuesto asignado en el sistema de medios públicos es para producir radio y televisión, no se puede hacer otra cosa. Pero montaron esa campaña y lamentablemente, René, pues, se vio golpeado por esa campaña y aquí suceden cosas muy simpáticas, Joseph, que a mí me vengan a decir, no, es que René no venía porque esto era un concierto político. ¿Qué más político que las letras de René, por favor? Entonces es una estupidez. Y me dolió mucho, me llamó mucho la atención del momento de ese avance fascista en el que está viviendo la humanidad, que nadie en Colombia hubiera protestado por eso. Lograron tumbar un concierto y nadie dijo nada, bajo mentiras, bajo supuestamente el ahorro. Eso me recordó mucho cuando en 1986 Colombia tenía la sede del Mundial de Fútbol, el gobierno de Belisario Betancur, y dijeron exactamente lo mismo. Y al final del día no hubo Mundial, ni hubo hospitales, ni hubo autopistas, ni hubo carreteras como se dijo que se iba a ahorrar la plata del Mundial. ¿Qué fue lo que terminó sucediendo? Que le quitaron la oportunidad a miles y miles de jóvenes populares, de jóvenes de las ciudades que les gusta René, venir a un concierto totalmente gratuito. Nunca en la vida lo van a poder ver y tener en la calidad y en la dimensión como lo proyectamos, porque nunca ese joven popular va a tener 500.000, 300.000 pesos para ampliar una boleta. Un poco para ir cerrando, el trabajo del sistema de medios públicos siempre genera controversia, sin importar quién sea el presidente de turno. Pasó con Duque, bueno, está pasando. Creo que como nunca antes, en este momento genera controversia. Y está pasando ahorita que está generando mucha controversia. Pero siempre ha habido como un paradigma y es porque el sistema de medios públicos no es como la BBC, ¿cierto? Que independiente, que no depende, que no está en concordancia con ese gobierno de turno. ¿Qué falta para que pase eso y por qué eso no ha pasado? Bueno, la BBC de Londres, que siempre es el ejemplo que ponen, la BBC de Londres es toda una institución en el Reino Unido, una institución, y las instituciones no se construyen en 4 años. La institución, la BBC es una institución que ha permanecido durante décadas, creo que, si no me equivoco, casi un siglo. De ese tamaño la institución de la BBC. Número 1. Pero mira las contradicciones de la gente que quiere una radio pública, una televisión pública como la BBC de Londres. Cuando nosotros decidimos cubrir los Juegos Olímpicos, entonces ¿que por qué la Radio Nacional? ¿Desde cuándo acá la Radio Nacional de Colombia cubría Juegos Olímpicos? ¿Qué es lo que hace una emisora como la BBC de Londres? Estar donde está la bandera del Reino Unido.
estar donde está la representación de este país. Pero entonces en ese momento, cuando Radio Nacional decide cubrir los Juegos Olímpicos, ahí sí no querían BBC de Londres. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que quieren es una radio, y lo que han pretendido todo el tiempo, una radio pública y una televisión pública de adorno de la democracia. De decir, como decir, sí, ahí tenemos una radio pública, pero ojo, esa radio pública interpela al indígena, interpela al campesino, ojo, esa radio pública, esa televisión pública dice, este país es el segundo país más equitativo del mundo, ojo, esa radio pública denuncia falsos positivos. ¿Dónde estaba la radio y la televisión pública cuando en este país se cometían falsos positivos? ¿Dónde estaba? Ahora hay una radio y televisión pública que despertó y que va a estar con la Constitución del 91. ¿Y qué es lo que dice Joseph, la Constitución del 91? Que este país tiene que convertirse en un Estado social y de derecho. ¿Y cuál es la base de eso? Que los colombianos tengamos derechos. Derechos a la educación, derechos a la salud. Y en esas causas va a estar la radio y la televisión pública pegada a la Constitución del 91. Bueno, pasó por este espacio de entrevistas el espectador Holman Morris, gerente de RTBC, el Sistema de Medios Públicos. Habló sobre las polémicas, nos dio palo al espectador, le dio palo a otros medios de comunicación, pero pasó por este espacio. Muchas gracias, Holman. No, gracias a ti, Joseph, y la verdad me sentí muy contento y cómodo en esta entrevista. Que caigan rayos y centellas. Bueno, nos vemos en una próxima entrega de Entrevistas El Espectador.